Gracias. Buenos días a todos y a todas. Quiero pues iniciar agradeciendo a la PAC por hacer este espacio posible en el que podamos los residentes compartir. Quiero agradecer a la Federación Mexicana de Patología Clínica que hace posible que esté aquí con ustedes compartiendo en la bella ciudad de Lima. Me siento muy honrado de compartir con ustedes este tiempo y agradezco pues su asistencia y a cada participante que ha permitido que los residentes podamos participar en este tipo de pláticas. El día de hoy me gustaría presentarles un tema que titulamos, es un trabajo de investigación en el cual buscamos la prevalencia de anticuerpos irregulares en pacientes con enfermedad cardíaca. Y bueno, para ponerlos en contexto, me gustaría hablar un poco sobre el centro médico del cual yo estoy representando. Es el Centro Médico Nacional Siglo XXI, uno de los principales centros médicos de referencia en México. Este centro hospitalario está localizado en la Ciudad de México, consta de 4 hospitales en especialidades, uno de especialidades en general, otro de oncología, otro de pediatría y finalmente uno de cardiología. Estas 4 unidades hospitalarias que se encuentran en un complejo hospitalario se encuentran con un banco central de sangre, el cual surte los hemocomponentes y todos los requerimientos a estas unidades y a otras de la misma red. Dentro de este complejo, que es el Centro Médico Nacional Siglo XXI, se reciben pacientes de todo el país, principalmente de la zona centro, la zona sur de nuestro país, de las diferentes especialidades. Es un hospital de referencia de tercer nivel y por lo tanto vemos desde lo más sencillo hasta lo más complejo hablando de patología y de abordajes médicos. Dentro de este complejo está la UMAE de Hospital Cardiología. UMAE es un acrónimo para Unidad Médica de Alta Especialidad. Este es el hospital en el cual se encuentra la sede de patología clínica en México, en este caso. Es un hospital especializado en la cardiología que brinda alrededor de 120 consultas al día, atiende a alrededor de 100 pacientes en urgencias. Se realizan 30 procedimientos en promedio de hemodinamia y de 4 a 6 cirugías de corazón. Particularmente de las cirugías de corazón se hacen recambios valvulares, se hacen revascularizaciones, pero cada cierto tiempo, cuando hay disponibilidad de algún donante, se hacen trasplantes cardíacos. Y este es el enfoque que le vamos dando, que quiero que entremos un poco en el contexto de este trabajo, ya que pues es bastante importante. Propiamente dentro del servicio, como les mencionaba, los patólogos nos hacemos cargo tanto de la medicina de laboratorio como de la medicina transfusional. Dentro del servicio, ya que tenemos un banco central de sangre que nos provee la sangre, todos los hemocomponentes necesarios, es necesario que haya un servicio de transfusiones interno en cada unidad en el cual se administra estos hemocomponentes. Este servicio de transfusiones, bueno, lo que hacemos, el trabajo que se realiza ahí, son la determinación de grupo sanguíneo, AB0 y RH, las pruebas de compatibilidad, ya sea por prueba cruzada mayor o prueba cruzada menor, según sea el caso, el rastreo de anticuerpos irregulares, y aquí es donde empezamos a encaminarnos en el tema, que se hace mediante el uso de 3 células comerciales de un panel comercial como screening. Estas 3 células que se utilizan, a pesar de que muchos fabricantes que provienen de poblaciones europeas utilizan únicamente 2 células, más adelante les voy a platicar por qué utilizamos una tercera célula. Y posteriormente, en caso de encontrar algún resultado positivo en el screening, hacemos una identificación de los anticuerpos irregulares que aparezcan. Para ello utilizamos un panel local con los principales antígenos que presenta nuestra población. Como podemos ver en esta carta, están principalmente antígenos del sistema RH. Estos son los 5 principales antígenos, no solamente pues, en nuestra población, sino a nivel mundial con mayor relevancia, que son los antígenos C mayúscula, E mayúscula, D mayúscula, C minúscula y E minúscula. Pero también tenemos otros sistemas antigénicos como son el MNS, Duffy, Kell, Kidd, Lewis y particularmente el antígeno Diego, que en nuestra población mexicana y sobre todo del centro y del sur del país tiene mucha relevancia, ya que este antígeno es propiamente, se ha encontrado mucho en la población con raíces nativas mesoamericanas y también población asiática, sobre todo del sureste de Asia, ¿no? Entonces, en nuestra población particularmente utilizamos esta célula, intencionadamente se buscan anticuerpos contra ella, ya que pues sí es muy probable que los pacientes que cuenten con un anticuerpo irregular dirigido contra este antígeno puedan presentar alguna reacción de tipo hemolítica. Y pues esto es de alta relevancia. Por esta razón, les mencionaba, utilizamos una tercera célula, la cual, ya que muchos de los fabricantes europeos no incluyen este antígeno por no ser relevante en sus poblaciones, en la nuestra es necesario meter una tercera célula que incluya el antígeno Diego para las pruebas de screening.
Ahora sí, en todo este contexto, pues entendemos que la transfusión sanguínea es un procedimiento que juega un papel terapéutico benéfico en muchos casos, pero tiene algunos riesgos asociados, entre ellos la aloinmunización. Particularmente en el paciente con enfermedad cardíaca, y como les mencionaba todo este contexto de nuestra unidad hospitalaria, perdón, tenemos que tener en cuenta que el riesgo de aloinmunización puede llevar a que el paciente que está con múltiples transfusiones, muchos de estos pacientes que nosotros captamos, que tenemos en nuestra unidad, por la misma historia natural de la enfermedad, pueden terminar desencadenando insuficiencia cardíaca. Y una vez que tienen insuficiencia cardíaca y el tratamiento médico ya no es suficiente, la respuesta es el trasplante cardíaco. En este caso es donde cobra alta relevancia que nuestros pacientes no estén previamente aloinmunizados. Es una evolución larga, es un largo plazo en el cual debemos cuidar al paciente. Y como servicio de transfusiones, hablando de este tema en particular, pues buscamos que se disminuya lo mayor posible el riesgo de aloinmunización. Nunca sabemos qué paciente puede terminar siendo candidato a un trasplante cardíaco y debemos por lo tanto cuidar al 100% de nuestra población en esta manera. Todo ello en un marco legal. Me gustaría brevemente mencionarles qué es lo que dicta la normativa en México. Tenemos nosotros fundamentado en 3 artículos de nuestra Constitución Política, tenemos una Ley General de Salud. De esta Ley General de Salud, un documento bastante extenso, me gustaría citar dos artículos. Uno, el 330, en el cual establece que en todo el territorio nacional, en México, los bancos de sangre y los servicios de transfusión, como es el caso que les presentaba de nuestra unidad médica, deben contar con autorización de las autoridades sanitarias competentes y su funcionamiento está sujeto a normativas vigentes. También menciona en el artículo 335 que a todos los pacientes que se va a transfundir se les debe realizar una evaluación clínica, tanto al receptor como a las unidades que se van a transfundir, es decir, realizar las pruebas transfusionales, pretransfusionales pertinentes. Esto con el fin de asegurar la compatibilidad y minimizar los riesgos de reacciones adversas. A su vez, tenemos una norma oficial mexicana, que es la 253, en la cual establece, como vemos, la Ley General de Salud es bastante ambigua. Estos 2 artículos son los que hablan respecto a la transfusión sanguínea. Y los podemos ver bastante ambiguos, no especifica cómo, el por qué, cada cuánto, de qué manera. Sin embargo, la norma oficial mexicana, un documento que se escribió, se publicó en el año 2012 y actualmente está en revisión para su actualización y está en un periodo de prueba para poder entrar en vigor a finales de este año, establece paso por paso cómo se debe llevar a cabo todo el algoritmo, qué pruebas se deben hacer, a qué pacientes. Hablando específicamente de los anticuerpos irregulares, menciona únicamente que se deben realizar el rastreo a aquellos pacientes, o recomienda que se haga el rastreo a aquellos pacientes que tengan algún factor de riesgo asociado. Sin embargo, no obliga a que esto se lleve a cabo. En todo este contexto surge el objetivo de este estudio, que es determinar la prevalencia de anticuerpos irregulares en pacientes hospitalizados con enfermedad cardíaca en nuestra unidad entre los años de 2021 a 2023. En este periodo de 3 años hubo un cambio. Como les mencionaba, la normativa no nos obliga a que hagamos el rastreo al 100% de los pacientes. Sin embargo, a partir de la pandemia se inició en la unidad a implementar en el 100% de los pacientes, justamente por este contexto que yo les mencionaba, y pues hemos encontrado algunos hallazgos interesantes. Para ello se hizo un estudio transversal, descriptivo, observacional y retrospectivo con este universo poblacional ya mencionado. La muestra que tuvimos fue de 54 pacientes en los cuales en este periodo de 3 años se encontró al menos algún anticuerpo irregular. ¿Y qué es lo que nosotros encontramos? Bueno, me gustaría compartirles el resultado de este trabajo, que de un total de 5.399 pacientes estudiados en estos 3 años, como mencionaba, en al menos 54 de ellos se identificó al menos un anticuerpo irregular. Esto corresponde a un 1.00018% de nuestra población, un número que concuerda mucho con los estudios de prevalencia realizados en poblaciones similares o en general en la población mexicana y en otros países. Nuestra distribución por sexo fue 74% mujeres, 26% hombres. De ellos, aquí me gustaría tener un poquito, los grupos sanguíneos más frecuentemente identificados fue el grupo O positivo, seguido del A positivo. El O positivo fue el 45% de nuestra población y el grupo A positivo, pues, correspondió a un 25%. Los grupos menos representados son los RH negativos y esto pues, es muy característico en la población en nuestro país y tengo entendido en otras poblaciones también latinoamericanas. Los principales anticuerpos irregulares que encontramos fueron el antígeno E, que representó, aquí lo tenemos, perdón,
que representó casi el 50% de nuestra población, fue representada por el anticuerpo contra el antígeno E mayúscula, seguido del antígeno KEL y el antígeno Diego. Como les mencionaba, este Diego A es muy relevante en nuestra población. Otros anticuerpos que encontramos, la mayoría de ellos fueron anticuerpos irregulares que, de acuerdo con la literatura, se asocian a eventos aloinmunizantes previos, a excepción de 3 que pueden ser naturales, en este caso el P, el N y el sistema I. Menciono esto porque estudiando a nuestra población encontramos que la media de unidades de concentrados eritrocitarios transfundidos previo a la identificación del anticuerpo irregular fue de 3.15. Esta fue nuestra media. También me gustaría que nos centremos un poquito en la gráfica que tenemos, en la barra de color rosa que tenemos hasta abajo, que nos dice mezcla. Estas fueron las mezclas que encontramos de anticuerpos irregulares. En 7 pacientes encontramos una mezcla, es decir, 2 o más anticuerpos. De estos, en 2 pacientes encontramos una mezcla de 3 y en el resto fueron 2. Y como vemos, nuevamente, el antígeno E es el que está más presente en estas aloinmunizaciones. Finalmente, el sistema RH per se, los 5 antígenos estudiados en nuestra población, de acuerdo con la carta panel que les mostraba hace unos minutos, representó el 45% de los anticuerpos irregulares. De estos, nuevamente, la mayor representatividad pues, corresponde al antígeno E mayúscula, seguida del D. El 100% de los pacientes que presentaron anticuerpos contra el antígeno D eran pacientes del sexo femenino, de grupo RH negativo, que habían tenido embarazos previos. No habían sido ninguna de ellas transfundida previamente, no había tenido algún otro evento aloinmunizante, además del embarazo. Y los demás antígenos que encontramos pues, fueron el C mayúscula con 9% y en proporciones iguales C minúscula y E minúscula. Estos fueron nuestros hallazgos, un trabajo realizado pues, por el equipo del Servicio de Transfusiones. ¿Qué es lo que concluimos de este estudio? Bueno, la frecuencia que encontramos nosotros en nuestra población es concordante con la reportada en diversas poblaciones en nuestro país y en poblaciones similares. Sin embargo, difiere de los resultados que encontraron en un estudio similar realizado en población cardíaca de la misma región del país hace 6 años. En la década pasada, en el año 2018, Mejía Aguirre y colaboradores estudian a su población previo a que se hiciera la búsqueda intencionada de los anticuerpos irregulares en el 100% de los pacientes, y ellos encontraban en su población, describen principalmente anticuerpos fríos dirigidos contra el sistema KIT, contra los sistemas DOFI, anticuerpos que son de menor prevalencia en nuestra población aparentemente. Y aquí lo interesante justamente es que el empezar a intencionadamente buscarlo, vimos que muchos de estos pacientes no se estaban captando, ya que la forma en la que se hacía el rastreo o la identificación del anticuerpo irregular era por una prueba cruzada que no fuera compatible o cuando el paciente ya presentaba una reacción adversa a la transfusión. Entonces, con esto enfatizamos la importancia de realizar este tipo de abordajes, de pruebas de screening en todos los pacientes. También encontramos congruencia con lo ya conocido en la literatura en cuanto a la presencia de anticuerpos naturales, como mencionaba, en el caso de estos 3 anticuerpos, el anticuerpo anti-N, anti-P y anti-I mayúscula, fueron presentados en pacientes que no habían tenido alguna transfusión o algún otro evento aloinmunizante conocido y se asociaba principalmente a infecciones previas, a exposición a ciertos antígenos bacterianos o fúngicos. Y finalmente, lo que les mencionaba, las pacientes que encontramos con anticuerpos anti-D, pues también fueron asociadas al antecedente de gestas previas. Con ello, pues nos gustaría compartir 3 recomendaciones importantes. Primero, el fomentar la terapia transfusional restrictiva. Como vimos, los pacientes, bueno, la media entró en la definición de politransfusión, sin embargo, no fue una cifra muy alta de transfusiones previas para que pudiéramos tener la presencia de estos anticuerpos irregulares. 3 concentrados en promedio para que podamos en estos pacientes presentar al menos un anticuerpo irregular, en algunos casos hasta 3. Esto nos incentiva a que en nuestras unidades seleccionemos bien a los pacientes, no solamente el paciente cardiológico, que presentamos un trabajo con nuestra población, pero considero que esto es extrapolable a cualquier otra población. Debemos cuidar cada vez lo más que podamos el disminuir el riesgo de aloinmunización. De igual manera, realizar estudios de prevalencia individualizables a cada población. Como les mencionaba, en un estudio similar realizado 6 años atrás, encontramos hallazgos muy diferentes. Por cambios demográficos y sobre todo un cambio
operativo encontramos un hallazgo bastante diferente, por lo cual pues es una invitación a que realicemos este tipo de estudios, conozcamos a nuestra población, individualicemos la toma de decisiones en qué células utilizamos, qué anticuerpos buscamos, e intencionadamente, si algo está muy prevalente en nuestros estudios, en nuestra población en particular, pues podamos captarlo lo más pronto posible. Incluso en estudios realizados en la Ciudad de México, en la misma ciudad, vemos que por región de la ciudad cambian las prevalencias debido a los asentamientos de migrantes, sobre todo europeos, de Latinoamérica, de Asia. Y, y pues finalmente implementar medidas que permitan disminuir el riesgo de la inmunización. Esta medida que se implementó durante la pandemia, durante los años de la pandemia, de la cual surge este estudio, conlleva un gasto adicional, digámoslo, de aproximadamente $4 americanos. No es un gasto que no se pueda absorber. Realmente el costo de la atención médica asociada a eventos adversos a la transfusión, el impacto que tiene en la salud pública, tiene una factura mucho más alta a largo plazo que invertir en hacer este tipo de pruebas a los pacientes. Y esto es finalmente con lo que me despido y agradezco a cada uno de ustedes, a cada una de ustedes por su atención, por su amable tiempo y por esta oportunidad. Muchas gracias.